Un nuevo estándar en noticias y entrevistas. Aldo Romero Pregunta. Crecer al 3.5% es crecer nada. Porque en el buen periodismo, la verdad no es una opción, es un deber. ¿Y al Partido Liberal le conviene ser infiltrado de esa forma? Las preguntas incómodas son su especialidad. Corrupción moral y de corrupción ética. En los primeros 100 días de gobierno, ¿qué pautas debe dar el nuevo gobierno? La profundidad de sus interrogantes penetran más allá de las apariencias, desafiando lo superficial. En este tema de la generación de empleo, sin duda alguna, las microempresas juegan un papel fundamental. El problema es que muchas microempresas salen del mercado. Su capacidad de análisis redefine la entrevista. Aldo Romero Pregunta. No es un nombre, es una marca. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarles, amigos de Aldo Romero Pregunta. Estamos listos para presentarles una nueva emisión en el programa. De nuevo, estamos fuera del estudio, estamos atendiendo una gira en el departamento de Atlántida y en este momento nos encontramos en Tela. Desde aquí vamos a transmitir el programa y desde aquí hemos estado también pendientes de los acontecimientos que en materia electoral y política en el país se están dando. Sigue generando reacciones, sigue complicando el panorama político de incertidumbre que hay en el país con relación a las elecciones del próximo 30 de noviembre, luego de la comparecencia de las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López, más el consejero Marlon Ochoa al Congreso Nacional. Fue en realidad el circo legislativo al que este Congreso nos tiene acostumbrados desde que inició su gestión. Y además de este circo legislativo, la situación llegó al extremo de poner en riesgo la seguridad de las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López. Resulta que mientras la presidenta consejera Cosette López presentaba un informe ante el Pleno y cada uno tendría la oportunidad de hablar, de presentar sus aportaciones, mientras la consejera Cosette López hablaba en el Pleno, un grupo de simpatizantes de los colectivos de Libertad y Refundación entró a la platea del Congreso Nacional e interrumpió la participación de la abogada Cosette López con algunas consignas, con algunos cuestionamientos, con gritos y con insultos, lo que provocó que los diputados de las diferentes bancadas tuvieran que pararse y enfrentarse entre ellos con palabras y gritos. La situación no llegó ahí, algunas personas que estaban en la platea entraron al hemiciclo legislativo y entonces las consejeras tuvieron que salir por cuestión de seguridad. Luis Redondo quiso poner un poco de orden con el tema de la seguridad, aunque no lo logró. Increíble que en el Congreso Nacional la seguridad que tiene Luis Redondo no haya podido detener el ingreso de gente que no estaba invitada a la sesión, porque la sesión se estaba transmitiendo a través de la televisión, se estaba transmitiendo en vivo y los que queríamos seguirla la seguíamos por ahí. Sin embargo, no fue así, la gente estuvo durante un buen tiempo y luego la conflictividad se generó entre diputados de las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación, al grado de que al no regresar las consejeras, Marlon Ochoa hizo uso de la palabra en medio de gritos y de reclamos de uno y de otro bando. Quiero presentarles un poco de lo que aconteció ayer. Todo iba bien. Esta primera parte del discurso de Cosette López plantea básicamente la preocupación que hay en el Consejo Nacional Electoral con relación al proceso. Escuchemos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a esta honorable mesa directiva, a los honorables miembros de las diferentes bancadas que conforman esta representación del pueblo hondureño, elegida en las urnas hace 3 años y meses atrás, en comicios electorales rectorados desde el Consejo Nacional Electoral, pero ejecutados por todo el pueblo hondureño que participa a través de su voto. Hace apenas unos meses, en este mismo Congreso Nacional, se me juramentó en nombre del pueblo hondureño. Aquella tarde prometí custodiar la voluntad ciudadana con transparencia, con firmeza,
y he honrado ese juramento con trabajo incansable, aún frente a intentos de obstrucción. Gracias a la madurez de las fuerzas políticas, logramos entonces romper impases distintos y demostrar que el diálogo, la tolerancia y el respeto mutuo pueden ser más grandes que la crispación. Hoy les quiero convocar con mucho respeto, pero con vehemencia, a algo superior a la simple resistencia, y es a la voluntad del poder, entendida como la determinación de convertir las ideas en hechos y los proyectos en resultados tangibles. La política es el arte de lo posible, y aquí estamos en la casa de los políticos. Lo posible se mide en realidades que transforman la vida de nuestra gente. El que gobierna no resiste, el que gobierna debe resolver. El Consejo Nacional Electoral no es el espacio para despliegues ideológicos, ni para convertirse en oficina de trámite de ningún partido político, ni siquiera el mío. Es el escenario donde debemos honrar a Honduras, garantizando procesos electorales que preserven la alternancia democrática y la confianza ciudadana. Esto debe hacerse de forma profesional, técnica y neutral. Somos los árbitros, no los jugadores. He recibido una nota en la que se indica que hemos sido convocados, y acá estamos, para conocer los avances de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. No me extenderé demasiado. Muchos han sido partícipes de las diferentes etapas y el pueblo ha podido conocer de ellas. El proceso para las elecciones generales del 30 de noviembre inició, de hecho, mucho antes de lo que se anuncia. Tuvimos un plazo desde principio de año en que reanudamos las actividades del censo y finalmente, de forma pública, como todos conocen, tuvimos la convocatoria a las elecciones el día 29 de mayo. Todos los hitos se han ido cumpliendo puntualmente y de forma transparente. Solo faltó uno el día de ayer, que aunque forma parte de un cronograma interno, es de suma importancia y es un hito que algunos decidieron bloquear. Ante el pueblo hondureño, yo pregunto con absoluta claridad: ¿suspender un proceso electoral que es de carácter estratégico, acaso no se configura en un delito? Bloquear la participación en un diseño normativo que contempla actividades en las cuales debemos ejecutar precisamente un cronograma que nuevamente, de forma estratégica, está configurado como de seguridad nacional, no pone en peligro los hitos que conformarán la democracia para el día 30 de noviembre? Hemos cumplido con 45 hitos distintos. La convocatoria misma, la inscripción de los movimientos, de los movimientos también, de los candidatos que salieron de los movimientos en su respectivo momento, los candidatos de los partidos políticos, la inscripción de las alianzas, de las candidaturas independientes. Tenemos actividades internas de las cuales la mayoría de la población hondureña no está tan consciente. Como sabemos, ha estado abierta la actualización del censo. Estas fechas se cerraron. Estamos ahora haciendo la planificación de las giras para poder atender las denuncias que también fueron presentadas en un plazo. Hemos hecho un esfuerzo por honrar el compromiso que implica que este Congreso puntualmente aprobara un presupuesto que está puesto a disposición de la población hondureña y que nosotros simplemente ejecutamos. Y aprovecho para agradecerles que ese presupuesto esté disponible. El Consejo Nacional Electoral está conformado por empleados, una pequeña planta de empleados que no llega ni a 200 de carácter permanente. Y es una especie de organismo que crece en época electoral y ejecuta las diferentes actividades. Se han vencido distintos plazos. Hemos colocado en el cronograma electoral diferentes hitos relacionados con contratación que no suelen estar incorporados en el mismo,
pero por un asunto de organización, de publicidad, de transparencia, decidimos colocarlos ahí. Se ha publicado a la fecha el pliego de condiciones del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, escrutinio general y divulgación, que contiene además 2 elementos adicionales de hardware. Hemos publicado el pliego del sistema de identificación biométrica de los votantes, el pliego relacionado con la auditoría externa de procesos, que en esta ocasión tendrá un enfoque que permitirá ir haciendo correcciones durante el proceso. Hemos publicado también unos pliegos de referencia para una consultoría relacionada con los elementos que eventualmente serán vigilados a través de un sistema de control de calidad para la calidad precisamente de lo que contiene la maleta electoral y el kit tecnológico que se desplaza a cada uno de los centros de votación, como todos conocemos, el día de las elecciones. Ayer también dejó de cumplirse otro hito, que era la publicación de los pliegos de la conectividad. 1.850 antenas deben ser adquiridas por el Consejo Nacional Electoral para dar acceso a lo que por lo menos por ahora todavía sigue siendo un registro de 1.728 centros de votación que no tienen conectividad, ya sea a través de una red de telefonía o de la otra, de cualquiera de las dos que compiten en el mercado nacional hondureño. Podría leerles un cronograma entero. Hay 45 hitos distintos que se han ido cumpliendo hasta la fecha de ayer. Les voy a facilitar también copia a los honorables miembros de la directiva y a los jefes de bancada. Sé que otros lo tienen en versión electrónica y también está desplegada en nuestra página del Consejo Nacional Electoral. Los medios de comunicación han hecho amplia difusión sobre esto. El primer hito era el 3 de marzo y avanzó a través del mes de marzo, el mes de abril, mayo, junio y nos encontramos precisamente en julio, con 45 hitos, 4 páginas distintas. A pocos meses, precisamente del 30 de noviembre, y con un compromiso más fuerte todavía que antes, debo hacer un llamado a la preservación del orden, tanto de las elecciones como de carácter público. Sabemos que la política de verdad que agita muchas pasiones, agita el debate. Esta es la casa de los debates y el escenario propicio precisamente para que se generen soluciones. Hago yo una pregunta sobre lo sucedido el día de ayer y en el contexto en que precisamente nos resta trasladar certidumbre a la población hondureña. Paralizar las elecciones y sus procesos, porque es lo que ha sucedido ayer, por un capricho personal, que es la única forma de la cual puedo tildar cuando un miembro de un órgano colegiado quiere decir lo que las reglas democráticas establecen. Las decisiones en el Consejo Nacional Electoral se toman por mayoría o por unanimidad. Y la unanimidad no es sinónimo de consenso. El consenso no obliga al voto de la totalidad. Creo que valdría la pena que se estudiara un poco más sobre eso. Y les pondré un ejemplo. Cuando en las elecciones primarias de este año se decidió por mayoría de votos que se iba a aplicar la medida de la biometría sobre el acta, a pesar de que la ley no lo contempla, esta servidora votó en contra. Y sin embargo, esta servidora no solo apoyó las medidas que se tomaron posteriormente para avanzar con el proceso y cumplir con la declaratoria en tiempo y forma, sino que se fue a sentar y sacó la cuenta y desplegó e hizo el diseño de cuántas mesas adicionales teníamos que poner para juntas especiales de verificación y recuento, con tal de sacar la declaratoria en tiempo. Esa es una medida por la cual yo no voté y sin embargo, como demócrata que soy, entendí que era el trabajo que íbamos a hacer y establecimos un diseño y
propuse que de 20 mesas de verificación y recuento por partido debería haber 50, y lo logramos porque tuvimos declaratoria. Eso es consenso, señores, y eso es respeto a la democracia. Tenemos una pregunta que hacer. ¿Queremos o no elecciones el 30 de noviembre? La respuesta debe ser inequívoca y mi respuesta es sí queremos elecciones. En ese sentido, yo entiendo que hay discursos repetitivos. Hasta ahí todo iba bien, y los planteamientos de los que hacía referencia la abogada Cosette López tenían que ver con la doble verificación que ya había sido aprobada en el Consejo Nacional Electoral. Recuerde que esto, aunque aún los que no somos abogados ni expertos en leyes, sabemos que en el Congreso Nacional las decisiones se toman o por mayoría o por unanimidad. Hay decisiones que son 3 a favor, 0 en contra, y hay decisiones que son 2 a favor y 1 en contra. Y esa mayoría es legal, es representativa, es oficial. Cuando se toma una decisión por mayoría, aunque se aplique el voto disidente de la persona que vota en contra, la decisión se toma, ¿verdad? Y se aplica. Y lo planteó la abogada Cosette López en el bloque anterior. Sin embargo, la posición de don Marlon Ochoa es que se revierta la doble verificación, que los resultados sean transmitidos por lo que se arroje desde las terminales de computadora, desde la tecnología, y no tanto desde lo que los representantes de la mesa digiten en el acta electoral. La doble verificación permite conocer de primera mano los resultados desde el conteo de la Junta Receptora de Votos, en donde están representantes de los 5 partidos políticos, y después el conteo en el acta correspondiente ya digitalizada y ubicada en el centro de transmisión de resultados preliminares. Sin embargo, la posición de Libre a través de Marlon Ochoa es que se quite el primer paso de verificación y se dé resultados solamente con lo que el sistema TREP diga. Esta situación ha generado incertidumbre. Libre no quiere ir a elecciones con este proceso. La decisión ha sido tomada por mayoría. Incluso la consejera Ana Paola Jol ha dicho que no le importa poner en riesgo su vida por defender la democracia, pero no en un circo como el de ayer. De hecho, Ana Paola Jol no pudo hacer uso de la palabra porque en medio de esta parte del discurso, de la presentación de Cosette López que les voy a mostrar, se dio el zafarrancho, y voy a dejar la parte completa más lo que aconteció en el momento en que interrumpían a la presidenta consejera del CNE, Cosette López. Que en este mundo en el que hemos concebido que va a converger tanto la tecnología como el humano, porque el Consejo Nacional está compuesto por humanos que fueron electos por este órgano, de hecho, no se aprecien las virtudes de lo que se está tratando de hacer, y al contrario, se deslegitime ya un proceso que se está construyendo con sangre, sudor y lágrimas. 2 cosas inéditas han sucedido este año en Honduras. La primera es que nos robaron el crédito que tanto trabajamos por construir un proceso primario limpio, cuando secuestraron nuestro material electoral de ciertos centros de votación en el Distrito Central. Y la segunda es el bloqueo a la recepción de ofertas que hubo el día de ayer. Yo quiero hacer un llamado a este Congreso, y sepan que respeto mucho al Congreso Nacional. En todos los países del mundo es el órgano más desprestigiado, y sin embargo es el lugar donde se puede construir soluciones. Creo yo que en términos de democracia debemos hacer muchas reflexiones, y se lo digo a todos, incluso para nosotros.
En fútbol existen 3 opciones: se gana, se empata o se pierde. Pero en política solo se gana o se pierde. Y es normal ganar o perder en democracia. Y más natural aún y ordinario son las 2 opciones cuando las reglas son comunes a todas las partes y no privilegian a nadie en particular. La tolerancia a las diferencias políticas, a las diferencias étnicas, a las diferencias culturales, el respeto a la integridad de la autonomía del juicio, del criterio y de la opinión, el respeto al derecho de los otros para disentir, para oponerse, para rebatir o polemizar, y el respeto a la soberanía popular que se concreta en concesiones a mayorías políticas y a minorías, obligan a que quienes pierden y muerden el polvo de la derrota muestren entereza y reconozcan el triunfo de los demás y les deseen éxito en aras del bien común, y obliga a que los ganadores sean humildes y muestren la grandeza conciliando con los perdedores. Esto aplica para las elecciones, pero también aplica para las votaciones al interior del Consejo Nacional Electoral. Y esto debe aprenderlo el joven Marlon Ochoa. Campañas de desprestigio, violencia política de género, difamación, a todo eso estamos sujetos. Una doble moral lamentablemente se ha propagado. Cuando una persona emite una opinión o propone algo con aire de superioridad sobre los demás, estamos en problemas. Porque entonces, cuando propone exactamente lo mismo a alguien más, lo descalificamos. Señores, la democracia depende de todos y esta es una servidora del pueblo, no de una persona, no de un partido, no de un gobierno. Y así estoy honrando mi compromiso. El proceso debe continuar. He convocado el día de ayer a sesión a las 4:30 de la tarde. El consejero Ochoa a las 2:00 de la tarde solicitó que se hiciera una convocatoria para las 2:30 de la tarde. Convoqué a las 4:30 de la tarde en razón del tiempo en el cual estaba llegando la nota. El consejero Ochoa no acudió. Mandé una nota proponiendo que se pospusiera la entrega o se reprogramara la entrega, que no figura en ningún documento por ahora reprogramado, para las empresas que van a presentar sus ofertas para las 8 de la noche de ayer. Tampoco recibí respuesta. Esto era con el propósito de seguir aún así en el cronograma electoral que decía que ayer teníamos que recibir las ofertas. Mandé una convocatoria para hoy a las 10:30 de la mañana. El consejero Ochoa tampoco llegó a la reunión de trabajo. Pregunto, ¿es el valor de la democracia el sometimiento de la mayoría a una minoría disoluta que está definitivamente enfatizada en entorpecer los comicios mientras le endilga la culpa a otros? El orden comienza adentro. Todos debemos contribuir al proceso. Tenemos muchos hitos más que programar y nuestro esfuerzo una y otra vez por reprogramar y por cumplir con ellos será incansable. Nuestra voluntad en ese sentido es inquebrantable. Todos tienen acceso al cronograma electoral. Nuestros pareceres por separado no deben estar por encima de Honduras. Y señores y señoras, este cronograma, cuando fue establecido, esta ley, cuando fue establecida, y esta Constitución, cuando se promulgó, lo que puso por encima de todos nosotros es el interés de Honduras. Y esto no debe ser bloqueado por ningún partido político
que con la boca habla de democracia y con los pies le está dando patadas. Porque eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Yo no soy una persona de incondicionalidades ni de obediencias ciegas, como se ha querido decir. No soy un borrego, como cuando dicen que mi partido simplemente me ha dicho que no puedo acceder a esto o a lo otro. Estoy convencida de que la tecnología debe ser supervisada por los humanos y que los humanos pueden ser auxiliados por la tecnología. Y yo también puedo tocar tambores como los de afuera y gritar como el señor que interrumpe. Quisiera pedirle a la gente que está aquí que guarde silencio y también pedir que había acá en el hemiciclo tres personas que no pertenecen al hemiciclo, que estaban sentadas en los curules de los congresistas, para que no ocupen ese lugar, sino que lo vamos a hacer en otro. A las personas que están acá, que guarden la calma, y también vamos a tener ahí también a la gente de seguridad. Así que para que podamos continuar con la participación. Tomemos asiento, ya ahora mismo lo están viendo. Y a partir de ahí, la sesión en el Congreso no volvió a ser igual. Por más llamados que hizo Redondo desde la Junta Directiva, la situación no se logró controlar. Al final, Marlon Ochoa hace uso de la palabra en medio de gritos, enfrentamientos verbales y reclamos, ¿verdad? A favor y en contra de los diputados de las diferentes bancadas. Hizo uso de una presentación ante la Cámara Legislativa. La presentación se escuchó y se vio por televisión, mas no fue seguramente analizada ni evaluada por los diputados que estaban más enfocados en el enfrentamiento que en la presentación misma. Se generó un malestar del que les voy a contar en el otro bloque a través de las reacciones, porque don Marlon Ochoa, al hacer uso de la palabra, hizo una alusión muy personal a la intimidad de la presidenta Cosette López. Y ya cuando desde la institucionalidad se sale del esquema del respeto, de lo puramente institucional, de lo puramente de país, para entrar en el ámbito de lo personal, entonces la situación se descompone, se vuelve compleja, y el enfrentamiento ya no es por cuestión de posiciones políticas, sino ya entra en el ámbito de lo personal y se pierde la objetividad y se pierde la claridad del análisis de las cosas. Pero quisiera que escucháramos la presentación de don Marlon Ochoa, por lo menos en la parte medular. No voy a poner la declaración porque del que hizo contra Cosette López, porque es como darle fuerza a una situación que no tiene el carácter de institucional y que no debería de tener a nivel mediático la importancia que algunos le han dado desde el sector de don Marlon Ochoa, aunque en las reacciones ustedes van a conocer que hay mucho malestar y mucho cuestionamiento a la actitud que califican de misoginia a don Marlon Ochoa. Pero sobre el por qué desea él revertir la doble verificación, escuchamos a continuación al señor Marlon Ochoa. Este mecanismo, siguiente diapositiva, por favor. Este mecanismo es ilegal, puesto que el artículo 279 establece que la decisión
debe adoptarse por consenso, y esta decisión fue adoptada por mayoría de votos. No se tomó la determinación por consenso, sino que se impuso la mayoría del 2-1. El bipartidismo quiere escoger qué actas se publican y qué actas no se publican. Con este mecanismo de intromisión humana pretenden decidir qué actas se van a publicar y qué actas no se van a publicar. El artículo 21 y los artículos 279 establecen que la divulgación de resultados debe ser inmediata. Como pueden ver, el 279 establece que los medios y lineamientos en materia de divulgación de resultados preliminares deben adoptarse por consenso 6 meses antes de las elecciones generales. Y así lo hicimos. Correcto. Mediante certificación 1272-2025 se aprobó por unanimidad los lineamientos para la divulgación de resultados. Sin embargo, 17 días después, fuera del plazo de la ley electoral y por mayoría mediante certificación 1338, por mayoría de votos en violación flagrante de la ley electoral, las consejeras del Partido Nacional y del Partido Liberal aprobaron un mecanismo de divulgación fraudulento y, sin embargo, 17 días después de haber adoptado esta decisión por unanimidad, el bipartidismo en el Consejo Nacional Electoral adoptó una decisión sin nuestra participación. Este esquema del fraude es ilegal también, porque el artículo 21, numeral 3, literal H, literalmente establece que son atribuciones del Consejo Nacional Electoral en cuanto a los procesos electorales publicar mediante los mecanismos electrónicos que determine la ley las actas que cada junta receptora de votos en cuanto sean recibidas. Asimismo, el artículo 279 establece que en cuanto a la divulgación de resultados preliminares, la divulgación se debe realizar sin ninguna restricción y de manera continua y periódica, desde el momento en que el Consejo Nacional Electoral le dé inicio. La intromisión humana atenta contra el artículo 21, numeral 3, literal H, y contra el artículo 279 al introducir un manoseo de los resultados, estilo las elecciones de 2013 y 2017. Finalmente, este mecanismo es ilegal porque únicamente las juntas receptoras de votos son las facultadas para acreditar los resultados preliminares. En ninguna parte de la ley se establece que además de las juntas receptoras de votos se va a crear una figura, el Consejo Nacional Electoral, para determinar qué actas son publicadas y qué actas no son publicadas. Este es el mecanismo mediante el cual se hizo fraude en 2013 y 2017 y quieren revivirlo. Únicamente las juntas receptoras de votos son las facultadas para acreditar resultados preliminares. El artículo 261 y 269 establecen que los miembros de las juntas receptoras de votos son funcionarios públicos que prestan promesa de ley y son quienes firman las actas de cierre. Son los únicos facultados para decir cuáles fueron los resultados en una junta receptora de votos determinada. Las consejeras, ni por mayoría ni por unanimidad, tenemos nosotros en el Consejo Nacional Electoral facultad para crear una figura que no existe en la ley.
Ya el artículo 32 determina cuáles son los organismos electorales y entre esos organismos electorales no se determina la creación de transcriptores liberales y transcriptores nacionalistas que van a determinar qué actas se divulgan y qué actas no se divulgan. Ese, consejeras, es el mecanismo del fraude del 2013 y del 2017 y no aceptamos fraudes nuevamente, no aceptamos los modelos de David Matamoros Watson nuevamente. Queremos elecciones transparentes como fueron las elecciones generales de 2021, ampliamente reconocidas por el pueblo hondureño como las elecciones más transparentes de nuestra historia. Este esquema es ilegal también porque únicamente es la Junta Receptora de Votos la que puede determinar cuáles fueron los resultados en una junta determinada. Frente a esta situación, hemos propuesto una enmienda. Esta enmienda respeta lo contenido en la ley electoral en cuanto a la transmisión de resultados, la divulgación de resultados y el escrutinio general, puesto que respeta los momentos procesales determinados. ¿Por qué hemos interpuesto una denuncia penal contra las consejeras? Precisamente porque se ha violentado este mecanismo reconocido en ley, en donde la transmisión de resultados debe realizarse de manera inmediata y automática. La vía para recuperar la institucionalidad en el Consejo Nacional Electoral, la vía para recuperar la paz social es el respeto a la ley. Y aquí no ocupamos descalificaciones personales ni bajezas para hacer valer la ley electoral. El artículo 278 reconoce que la transmisión de resultados y el 279 reconoce que la divulgación de resultados deben realizarse de manera inmediata, sin intromisión humana. Y la sesión concluyó ahí. Después vinieron una serie de reacciones, cuestionamientos, acusaciones incluso. Todo había comenzado ese mismo día en horas de la tarde, cuando colectivos de Libre estaban en los bajos del Congreso Nacional y llegaron también simpatizantes del Partido Liberal y se dio un enfrentamiento que incluso terminó con agresión hacia uno y otro bando. Incluso la periodista y candidata a diputada Saraya Espinal denunció que había sido objeto de agresión, que le habían lanzado una botella que cayó en su rostro. Esperemos que este panorama baje su intensidad, porque no podemos ir a elecciones con la algidez y la explosividad con la que se está manejando la campaña política en el país. El cronograma electoral se ha detenido, por lo menos en la presentación de ofertas para la transmisión de resultados electorales preliminares, aunque la misma se pospondrá de acuerdo a lo que decía la abogada Cosette López. Voy a ir a la pausa, pero cuando regresemos tengo reacciones de lo acontecido en el Congreso Nacional y también declaraciones del fiscal Joel Zelaya. ¿Va a investigar Joel Zelaya delitos electorales? ¿Por qué Joel Zelaya elige judicializar y no va de frente contra todos los casos? Esto al regresar de la pausa. Grupo Ficosa, más de 30 años de contribuir al desarrollo sostenible para hacer de Centroamérica un mejor lugar para todos. En el marco de más de 3 décadas impulsando el desarrollo sostenible en la región, Grupo Ficosa presentó su Memoria de Sostenibilidad 2024, consolidando 15 años de reportar con transparencia sus avances en materia ambiental, social y de gobernanza. En el evento, Luis Atala, vicepresidente ejecutivo de Grupo Ficosa, señaló: la sostenibilidad no es una declaración, es una forma de actuar y de hacer negocios de forma responsable. Y es así como afirma que en Ficosa creen que una banca comprometida con un entorno es motor de transformación. Esta nueva edición de la memoria destaca la estrategia institucional orientada a generar valor a largo plazo mediante la innovación social, la responsabilidad corporativa y el compromiso con las comunidades. En Grupo Ficosa entendemos la trascendencia que tiene esto en todo el territorio. Estamos comprometidos en eso.
El compromiso de Grupo Ficosa es evidente y Carla Simón, vicepresidente de sostenibilidad del Grupo Ficosa, destacó que la memoria 2024 contiene historias de impacto real. Cada iniciativa, desde la educación e inclusión financiera hasta el apoyo del emprendimiento, refleja el compromiso de generar valor con propósito, impulsando el bienestar colectivo y construyendo, junto a los grupos de interés, un futuro más resiliente, inclusivo y sostenible para todos. Producto al esfuerzo que hemos hecho en Ficosa, sino también al trabajo en conjunto que hemos tenido con varios actores claves. Hemos alcanzado más de 12 millones de personas a través de diferentes medios, redes, charlas, impulsando conferencias de educación financiera y más de 100.000 personas que tienen hoy inclusión y bancarización por primera vez. Claro, o sea, si lo medimos a través del impacto social que tiene la organización, donde la educación es uno de los pilares claves, hemos visto que hemos llegado a alcanzar más de 180.000 niños, niñas y jóvenes con una educación de calidad. Sabemos que debemos de continuar en este camino fortaleciendo la institución y acompañándonos de todas estas comunidades que sabemos que tienen necesidades específicas y que a través de ese trabajo en conjunto con Ficosa vamos a poder salir adelante, porque de la mano de todos ellos es que vamos a llegar más lejos. Más allá de los logros, la memoria de sostenibilidad de Grupo Ficosa refleja el impacto transformador de un trabajo guiado por el propósito y el compromiso con el bienestar de las personas y el futuro de la región. Y hace 15 decidimos contar esa historia con transparencia. Durante estos 15 años hemos acompañado a miles de personas que enseñan, emprenden, protegen el planeta y construyen comunidades más fuertes. Hasta aquí nuestro reporte, siempre con buenas noticias. Hoy desde Grupo Ficosa, para ustedes mis amigos en Kairos, Patricia Romero es mi nombre. Bueno, y son diversas las reacciones de diversos sectores que vamos a presentar a continuación a lo acontecido en la sesión de ayer en el Congreso Nacional. Como ya les he contado, las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López no regresaron al hemiciclo legislativo porque las condiciones no se prestaban para eso. La situación ya era bastante compleja, había incluso gritos y enfrentamientos entre miembros de bancadas. Y en medio de todo ese zipizape, de ese circo legislativo al que ya nos tienen acostumbrados, al final pues se dieron algunas situaciones lamentables, como la que les contaré más adelante. Pero el general Isaías Barahona, ex jefe de las Fuerzas Armadas, ha publicado en su cuenta de X: hay dos instituciones que tienen mandato constitucional de mantener el orden y garantizar el proceso electoral. Exijamos a la policía y a las Fuerzas Armadas que mantengan el orden. No debe permitirse que libre ni nadie incendie el país
por capricho. Exijamos hondureños, ha publicado en su cuenta de ex el general José Isaías Barahona. El presidente del Colegio de Abogados, el abogado Gustavo Solórzano, ha publicado lo siguiente: lo que ocurrió en el Congreso Nacional da vergüenza. Como ciudadano expreso mi malestar e indignación ante la forma en que se sigue irrespetando la institucionalidad y jugando con el futuro del país. Honduras merece seriedad para atender los temas de Estado, no un circo político donde los grandes perdedores somos todos, ha publicado en su cuenta de ex, inmediatamente terminada la reunión del Congreso Nacional, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado Gustavo Solórzano. Más reacciones. El doctor Carlos Umaña estuvo muy activo en medio de la sesión y publicando también su reacción alrededor de lo que pasaba en el Congreso Nacional. Y ha publicado en este primer posteo lo siguiente: lo que pasó hoy en el Congreso Nacional es testimonio de que se sabe cómo inicia, pero no se sabe cómo termina. Las cosas a veces se salen de control y pueden terminar muy mal, ha publicado el doctor Carlos Umaña en relación a la incertidumbre que seguimos manteniendo en el país con el tema electoral. Y también ha publicado que los colectivos de Libre irrumpieron en la platea del hemiciclo y profirieron insultos contra las consejeras. Definitivamente acá se tejen hilos nada buenos para Honduras, ha publicado el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, el doctor Carlos Umaña. Los colectivos de Libre irrumpieron en la platea del hemiciclo y profirieron insultos contra las consejeras del CNE. Definitivamente acá se tejen hilos nada buenos para Honduras. Les he contado que en medio del zafarrancho las consejeras tuvieron que salir porque los gritos, los insultos iban directamente contra ellas. Y entonces tuvieron que salir del hemiciclo y ya no regresaron más, lo que puso en riesgo su seguridad, porque si bien es cierto, el señor Luis Redondo anunció que los colectivos de Libre habían salido de la platea del hemiciclo, no se sabía si se mantenían en los alrededores del Congreso Nacional, y eso provocaba también una situación de inseguridad para las consejeras. Otras reacciones: la abogada Gabriela Castellanos ha publicado lo siguiente. La secretaria ejecutiva, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, ha dicho la abogada Gabriela Castellanos: obstaculizar un proceso electoral no es solo un delito, es una agresión directa contra la soberanía del pueblo. Cuando el poder manipula elecciones para perpetuarse, ya no gobierna, secuestra, ha dicho la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, la abogada Gabriela Castellanos. Quien también se ha pronunciado en su cuenta de ex es el exfiscal general del Estado y también exministro de Transparencia de este gobierno, del gobierno de Xiomara Castro, el doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado, y ha publicado en su cuenta de ex lo siguiente: la percepción que nos deja este zafarrancho del Congreso Nacional es que los políticos conspiran contra el proceso electoral. Las pasiones se impusieron a la razón, poniendo en peligro las elecciones. Recapaciten, no nos empujen de nuevo al abismo, ha publicado el doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado en su cuenta de ex. Bueno, reacciones diferentes. Ya le he presentado el de la abogada Gabriela Castellanos y el del abogado Ángel Edmundo Orellana Mercado. Y una más es la del analista Rafael Jerez, abogado Rafael Jerez, que ha publicado lo siguiente: felicidades, Luis Redondo. Hoy el Congreso Nacional volvió a ser el circo al que nos han acostumbrado desde hace varios años. Hacia acá. Nunca decepcionan. Turbas en los bajos del Congreso y desorden en el Pleno. Así se legisla cuando no manejan fondos públicos, en clara alusión también
este tema de las subvenciones y los subsidios. Bueno, reacciones diversas. A quien le llovió sobre mojado es al señor Marlon Ochoa, y no tanto por los cuestionamientos a la propuesta de doble revisión y doble verificación, sino por una declaración que yo no voy a poner en el programa porque se trata de reproducir declaraciones machistas, abusivas, irrespetuosas, indecentes incluso, porque ya que, y con falta de caballerosidad, porque ya cuando un hombre se enfrenta a una mujer cuestionando su vida íntima o su vida privada, ya es una situación bastante compleja. En medio de, o como inicio de su participación, Marlon Ochoa en el Congreso Nacional, no estaba Coset López ahí. Y él dijo 2 veces, consejera López, ¿acaso es que le hace falta alguien? ¿O siente usted que le hace falta alguien que está preso en Estados Unidos? Generando una reacción casi de inmediato de diferentes sectores que calificaron como irrespetuosa y como falta de caballerosidad y de responsabilidad la declaración de don Marlon Ochoa cuestionando la vida privada de la consejera Coset López, o la intimidad, sea esta cierta o no. La periodista Sandra Maribel Sánchez publicó en su cuenta de ex lo siguiente: Congreso Nacional, Consejo Nacional Electoral, ¿esto es lo que van a estudiar a Oxford? ¿Cursos de misoginia avanzados? Bastante molesta la colega periodista y defensora de los derechos de la mujer, Sandra Maribel Sánchez, al cuestionar la declaración a todas luces irrespetuosa de Marlon Ochoa contra Coset López. También reaccionó la periodista Telma Mejía. Confieso que me quedé helada al escuchar al consejero Ochoa diciendo eso en el pleno del Congreso Nacional. Fue un ataque muy bajo, da pesar, porque él es un hombre educado, joven, talentoso, que la política no lo arrastre a esos niveles. ¿Qué violencia política contra las 2 consejeras del CNE ha publicado la colega periodista Telma Mejía? Y también reaccionó el colega Óscar Estrada en su cuenta de ex con una fotografía que reproduce la declaración de Marlon Ochoa en contra de Coset López, cuestionando su vida privada y su intimidad familiar, y cuestiona Óscar Estrada, lo siguiente: explíquenme cómo esto tiene que ver con la crisis política. Incluso si fuera cierto, no nos importa eso. Ataques orientados a la sexualidad o moralidad de una mujer no son aceptables en una arena civilizada. Esto no es ser aliado del feminismo, dice Óscar Estrada, en respuesta también a esta declaración de Marlon Ochoa, y mencionando el feminismo porque el gobierno de la señora Xiomara Castro se ha declarado defensor de los derechos de las mujeres. Sin embargo, con esta declaración del consejero Marlon Ochoa cuestionando la sexualidad, la intimidad de la consejera Coset López, contradice el discurso gubernamental de apoyo a la lucha feminista y combate al discurso de odio o al discurso misógino, como ya lo había publicado la colega periodista Sandra Maribel Sánchez. Parte de las reacciones en las redes sociales, pero inmediatamente después de la sesión ha reaccionado el abogado y diputado Jorge Calix, y esto fue lo que dijo. Mire, hoy el Partido Libertad y Refundación ha mostrado realmente sus intenciones. A la mitad de la disertación de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Coset López, subieron turbas a insultarla. Aquí, que para uno que es diputado es difícil meter un folder con papeles. Hoy yo traje un folder, ¿cómo se llama el folder? Ya les voy a mostrar lo que yo andaba. Me hicieron abrirlo, sacar hoja por hoja,
y ellos andaban ahí con mochilas, unos enseñando como navajas y haciéndole así, camiciándose, no sé el qué. Pero eso es lo que Libre vino a hacer aquí. ¿Pero saben por qué? Porque tienen miedo de perder las elecciones. Esto es lo que yo andaba hoy. Y fue un protocolo, 3 guardias me lo revisaron, me lo pasaron por rayos X y me hicieron que lo abriera hoja por hoja y que además lo sacudiera. Pero aquí entran las turbas de ellos como Pedro por su casa y nadie dice nada. A media disertación le quitaron la palabra a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ese no era el plan. El plan, el acuerdo era que hablara la consejera presidenta, que hablara la consejera secretaria y luego que hablara Marlon Ochoa. Que todos dieran su versión. No lo permitieron. No solo pasó eso, no solo estaban aquí, ustedes fueron testigos. Gente aquí subió y empezaron a insultar a Cosette López, las tuvimos que evacuar por seguridad de ellas mismas. Y luego le dieron la palabra a Matacaballo, convirtiendo el Congreso en un ring de boxeo, en un ring de pelea. Eso no es lo que necesita Honduras. Eso no es lo que quiere Honduras. Pero tienen miedo. Ustedes pueden ver que el día de ayer evitaron que presentaran las empresas sus ofertas para el TREP, pero sí permitieron que entrara Smartmatic, lo digo con nombre y apellido, empresa condenada, sus altos ejecutivos en Nueva York por fraude electoral en el 2024, vinculándolos con un fraude en Filipinas. Esta es la realidad del partido en el gobierno. Que no haya cómo hacer para que dejemos de hablar del checazo y de los cientos de millones que se robaron, en los cuales aquí el mismo Luis Redondo es cómplice de ese saqueo. Nosotros queremos elecciones libres y transparentes, y habrán elecciones libres y transparentes, y estoy convencido que el próximo presidente de Honduras va a ser Salvador Narrala, con TREP, sin TREP, con Smartmatic, sin Smartmatic, con colectivos, sin colectivos, con turbas, sin turbas. Salvador Narrala va a ganar las elecciones, no me cabe la menor duda. Otra reacción importante que se ha dado en las últimas horas ha sido la del fiscal general Joel Zelaya. Digo importante porque a nivel de opinión pública se espera que la Fiscalía General de la República actúe de manera contundente, coherente y equitativa en los diferentes casos de corrupción o de obstrucción de la justicia. Los medios de comunicación abordaron al fiscal general Joel Zelaya después de la toma de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral por parte de colectivos de Libertad y Refundación, que impidieron la participación y entrega de documentación por parte de los oferentes para el sistema de transmisión de resultados preliminares. Y se le consultó a don Joel Zelaya si actuaría con severidad en el caso de esta obstrucción que se dio contra los colectivos de Libre. Y la reacción de él fue decir que tiene más de 1 millón de denuncias y que hay unas que son más importantes que otras. Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos que se le hacen al señor Joel Zelaya, uno de ellos hecho por el presidencial liberal Salvador Narrala, que les voy a presentar más adelante, Joel Zelaya ha dicho que ni la oposición ni el gobierno van a atentar contra la democracia. Esto es lo que ha dicho en declaraciones recientes el fiscal Joel Zelaya. Hay un tema ahorita candente, podemos llamarle, que es el tema electoral. Entonces, lógicamente, el Ministerio Público está muy atento al cronograma electoral y no queremos permitir que vayan a haber atrasos, ya sea amañados o cualquier circunstancia. Por eso siempre es necesario y es urgente que el Ministerio Público esté dispuesto, por lo menos en estos últimos 5 o 6 meses, a cualquier denuncia que tenga que ver con el tema electoral para inmediatamente analizarla y ver qué procede
Y por eso es que nosotros estamos muy alertas en el tema electoral, porque estamos muy pendientes del cronograma electoral. Yo quiero decirle al pueblo hondureño hoy, tengan la confianza que por mucho que se diga que el fiscal se acomoda a un color político, la democracia no tiene precio. Abogado. La democracia va a persistir en este país y el Ministerio Público que hay ahora no va a permitir, si le toca actuar en el mismo acto, en el mismo momento, vamos a actuar si creemos que hay algún fraude y que están buscando validarlo por otros medios o parándose a la par de alguien para validarlo, ni del actual gobierno ni de la oposición. Que tengan claro los partidos políticos eso, no van a jugar con la voluntad del pueblo hondureño. Recuerde que nosotros investigamos todo un conjunto y lógicamente en eso estamos nosotros como Ministerio Público viendo todos los actos que han llevado a estos temas que usted me habla. Mire, todas las denuncias nosotros las analizamos y si en el análisis y las investigaciones hay que presentar requerimientos, pues no nos va a temblar la mano. ¿Quién dijo miedo? ¿A quién nosotros le vamos a tener miedo para presentarle un requerimiento fiscal? Sea quien sea. En nuestra administración, que a nadie le extrañe que cuando hayan méritos suficientes vamos a presentar requerimientos ya sea con altos funcionarios o con funcionarios de categoría más baja. Nosotros estamos investigando el tema de Sedesol. Desde el día que se salió el video, nosotros desde ese momento ordené que se subiera una denuncia de oficio. Entonces, algo que debe tener claro el pueblo hondureño es que las denuncias por corrupción tardan, y ustedes saben muy bien. Los delincuentes de ayer hoy están siendo procesados, los de hoy serán procesados mañana y tengan la certeza que no vamos a distinguir colores políticos. Aquí hay casos millonarios que estamos investigando de 39.000 millones, caso del 911, caso de ONGs que estamos investigando, que son millonarios. Y también vamos a dar las cifras cuando las tengamos en el tema de Sedesol. Pero quiero que sepa el pueblo hondureño que estos temas de corrupción, y ustedes muy bien lo saben, y lo saben las ONG que se dedican a investigar corrupción, que los temas de corrupción no son fáciles de investigar, requieren mucho tiempo para poder analizar cada transacción que se hizo, para dónde se fue, qué se hizo con el dinero. Es inconcebible que en un país tan pobre y que lo han dejado pobre, se le robe el dinero al pobre. Bien, vamos a... Bueno, ahí, preocupante, ¿verdad? Preocupante y digno de tener atención porque en medio de un panorama de impunidad, de corrupción, de irregularidades, bueno, este tema de Sedesol y las subvenciones que salen desde el Congreso Nacional, no hay que quitar el dedo de la llaga, no hay que dejar de investigar, pero de escándalo en escándalo es difícil mantener la presión sobre los casos de corrupción. Aquí concluimos, gracias por su sintonía y nos encontramos en el próximo de la serie en Aldo Romero Pregunta. Un nuevo estándar en noticias y entrevistas. Aldo Romero Pregunta. Crecer al 3.5% es crecer nada. Porque en el buen periodismo, la verdad no es una opción, es un deber. ¿Y al Partido Liberal le conviene ser infiltrado de esa forma? Las preguntas incómodas son su especialidad. Corrupción moral y de corrupción ética. En los primeros 100 días de gobierno, ¿qué pautas debe dar el nuevo gobierno? La profundidad de sus interrogantes penetran más allá de las apariencias, desafiando lo superficial. En este tema de la generación de empleo, sin duda alguna, la microempresa juega un papel fundamental. El problema es que muchas microempresas salen del mercado. Su capacidad de análisis redefine la entrevista. Aldo Romero Pregunta. No es un nombre, es una marca.
Un nuevo estándar en noticias y entrevistas. Aldo Romero Pregunta. Crecer al 3.5% es crecer nada. Porque en el buen periodismo, la verdad no es una opción, es un deber. Pero al Partido Liberal le conviene